nombre. Te exaltamos, te glorificamos. Tú eres bueno, tú eres fiel. Me pongo en tus manos, Dios, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú hables a nuestro corazón, Señor Jesucristo. Simplemente sabemos, somos vasos, barros, instrumentos en tus manos, rogándote, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas, rogándote que seas tú hablando a nuestro corazón, rogándote que seas tú, Señor Jesucristo, trayendo tu palabra. Bendice a tus hijos que están aquí, bendice a tus siervos que se conectan a través de estos medios. Y sabemos, Señor Jesucristo, que tú eres bueno y tú eres fiel. Te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta hora vamos a hablar de la puerta de la entrada al lugar santo. Es lo que el día de hoy vamos a ver. Y gracias a Dios por lo que Dios nos enseña, nos presta para poder saber acerca del tabernáculo. Gracias a Dios también por la vida de sus siervas que pueden y nos enseñaron a través de su palabra todo lo que nosotros podemos entender. Así que la puerta del lugar santo hemos aprendido y Dios nos ha enseñado que había 3 puertas en el tabernáculo y que conforme de alguna manera se iba adentrando uno dentro de este santuario, obviamente este santuario o las puertas iban siendo cada vez más pequeñas. Así que vamos a ver la puerta del lugar santo. ¿Se acuerda usted más o menos cómo se llama esta puerta, hermanos, del lugar santo? ¿Se acuerda cómo se llama? Sí, no se acuerda cómo se llama. Esta puerta se llama Poqueret, no sé si usted se acuerda. Y también vimos en el Nuevo Testamento que esta puerta era más angosta. Esta puerta medía 10 codos de ancho y 10 codos de alto. Así que por un lado era más angosta y el otro lado también era más alta. Y al ser más angosta, más estrecha, vimos que era un lugar apretado, un lugar que significaba aflicción, que significaba angustia, que significaba opresión. Y la palabra angosto también significa, porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Dios dice: entrad por la puerta estrecha, por el camino angosto, porque pocos son los que la encuentran. La puerta ancha que conduce a la perdición dicen que es larga, que es ancha. Entonces el Señor nuestro Dios nos lleva a que el camino, mientras más tesoros podamos conocer, saber dentro de lo que está en el santuario, obviamente Dios nos dice que esta parte a nosotros nos cuesta y nos va a costar de una manera más. En algún lugar, hay un lugar que está el barrigómetro, y ese lugar de barrigómetro dice que son maderas acomodadas o palos acomodados, de tal manera que dicen a ver si tu estómago pasa por este lugar, y así que lo van haciendo más angosto y más angosto, y obviamente los que estamos barrigones necesitamos la puerta ancha. Y en Dios lo que nos dice: Oscar, tienes mucha carne, y es real, tienes muchas cosas que en mi barrigómetro de quitar la carne, si deseas cosas más adentro, no entras. Es de ahí que en algún lado nos encontremos cuando le damos esa rienda suelta a nuestros deseos, anhelos y carne, obviamente nos salimos del santuario. Pero Dios desea que entremos a este lugar, que estemos en este lugar, y obviamente Dios tiene grandes tesoros aquí. Vamos a Juan 14:6, por favor. Evangelio de Juan 14:6. Es una escritura que todos lo sabemos, pero vamos a leerla en la palabra de Dios. ¿Alguien sabe cómo dice Juan 14:6? No, así no dice, yo soy la puerta. Exacto. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, gracias porque Él es el camino, Él es la verdad
y también nos dice que Él es la vida. Entonces son tres aspectos que el Señor nuestro Dios nos muestra, y lo que nosotros de igual manera podemos unir tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todas las cosas que nosotros podemos saber. La primer puerta que nos da acceso al atrio, hermano, es conocida como la puerta del camino, porque el Señor Jesucristo es ese único camino hacia Dios. Él es la puerta y Él es el único camino que nos puede conducir a poder entrar a todas las cosas celestiales que nosotros podemos tener en Dios. Y dice entonces también Jesús que Él es la verdad, aparte de ser el camino, Él, la segunda puerta que da entrada al lugar santo, esta puerta es la puerta de la verdad, es la puerta de la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, y la puerta del lugar santísimo es la puerta de la vida, porque solo en ese lugar es donde nosotros podemos encontrar esa vida, esa plenitud que Dios tiene para nosotros. Así que nosotros encontramos que estos tres lugares están dentro del tabernáculo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Porque pasando estas tres puertas, lo que nos vamos a encontrar es con el Padre. Nos vamos a encontrar con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pregunta que hemos venido estudiando, todo esto del tabernáculo. En la primer puerta, ¿quiénes entraban, hermanos? En la primer puerta, ¿quiénes eran los que entraban? ¿Mande? Los que llevaban la ofrenda, ajá. ¿Quién más? Muchos, ajá. ¿Los qué? Los que eran salvos, los discípulos, ok. El pueblo, ¿verdad? Judá, Benjamín. Entraban los pecadores, amén. Porque Jesús es la puerta, Jesús es el camino. Y en esa primer puerta, ¿alguien se acuerda cuánto medía? El doble de la puerta del lugar santo. ¿Cuánto medía esa puerta? 20 codos, ajá. Esa puerta medía 20 codos, eran 9 metros lo que medía esa puerta, porque el ancho del tabernáculo eran 50 codos, pero la puerta sostenida con 4 columnas y que tenía también 4 colores, hablando de los 4 evangelios, esa puerta era grande para que pudieran entrar todo aquel que quisiera y deseara entrar por esa puerta. También dice que estaba al oriente, entonces los rayos del sol le daban directamente desde la mañana, así que nadie podía decir: no puedo ver, no puedo mirar, está escondida, está muy pequeña, está muy oculta, no sé cómo es esa puerta, pero esa puerta Dios se encargó, y se encarga Dios de que su Hijo Jesucristo, todo ser humano, pueda entrar, porque el camino en la cruz está abierto para todo aquel. Lo dijo el hermano Robert: trae su sacrificio. Entonces eran aquellos que traían sus corderitos. El pueblo inmediatamente a la entrada podía ver el altar, que en medio de traer culpas, traer errores, traer fracasos, podía saber que podía poner las manos sobre el animalito, y entonces él poder salir de ese lugar siendo libre, diciendo: Dios ha perdonado lo que yo he hecho, lo que he tenido y lo que ha pasado en mi vida. Entonces Jesús es esa puerta que nosotros tenemos. Entonces Dios nos lleva a que en la segunda puerta, ¿para quién era, hermanos? Entonces esa puerta de la verdad, ¿para quién era? Era para el sacerdote, ¿sí? El sacerdote, para entrar a esos lugares, obviamente debía lavar sus manos, debía lavar sus pies, debía de hacer sacrificios por él,
Y una vez que estaba hecho esos sacrificios, ese fundamento de sangre, fuego y agua, él podía entrar y se encontraba ante esta puerta de la verdad, porque esta puerta para nuestra vida, si nosotros entramos, recordar que ya tenemos un santuario y ese santuario también le hemos puesto cubiertas, pero ahora para que Dios obviamente no entrara nada incorrecto y tampoco de adentro se pudiera salir algo de lo que ahí estaba, Dios puso esta puerta de la verdad, porque en el atrio encontramos solo el camino, en el atrio encontramos nuestra salvación, pero después de la salvación, la verdad nos va a hacer crecer, la verdad nos va a hacer que desarrollemos nuestra vida cristiana, nuestra vida de otra manera, porque inmediatamente que el sacerdote pasaba esa puerta, se encontraba con el altar de oración, y ese altar de oración es otro nivel en el cual Dios nos permite aprender, conocer qué es intercesión, qué es dolores de parto y qué es hablar en lenguas. Así que de alguna forma igual en el atrio nos da Dios el bautismo de hablar en lenguas. Así que aquí usted y yo necesitamos que fluyan esas lenguas, ese mover de su Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esa verdad, vuelvo a eso, nos lleva a aprender más cosas. Y encontramos en ese lugar santo la verdad de la palabra de Dios. Afuera, como miro todavía el sol y el pensamiento de cualquier otra cosa que pueda venir y llenar mi vida, e incluso en la puerta vimos que nos podemos alejar de Dios, como Asaf, como Jeremías, como Job, porque miles de pensamientos pueden llegar a nuestro ser y a nuestra vida. Pero ya estando en el lugar santo y haber cruzado la puerta, encontramos la verdad que va a llenar nuestros corazones, que va a llenar nuestras vidas y que obviamente eso nos dará esa luz del candelero para saber dónde guiarnos, cómo conducirnos y cómo hacer las cosas en Dios. Que por ejemplo llevamos una clase de bautismo y gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido en esa primera lección de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero eso es encontrar la verdad y obviamente no mis pensamientos y mis ideas en cuanto a los miles de temas que hay en la palabra de Dios. Una de ellas, el bautismo, en donde de repente hay controversia porque dicen, es que ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A Jesús que dijo que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero eso es cuando estamos en el atrio y no hemos leído toda la escritura. O tal vez hay quienes la han leído, pero vuelvo a eso, gracias por las maestras y maestros que tenemos, que nos pueden decir, es que esto es lo que debemos de hacer, amén. Y ya vimos aquí, en bases bíblicas, que Jesús bautizó a sus discípulos, y entonces aprendieron, y ellos al aprender en el libro de Hechos, bautizaban en el nombre de Jesús, amén. El otro lado, el domingo íbamos a continuar hablando del sacerdocio, y el sacerdocio de Melquisedec, no con mis ideas, no con mis pensamientos, no con lo que diga alguien más, sino con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, cruzar esa puerta, el sacerdote podía encontrarse con esas verdades y obviamente de igual forma se encontraba con la mesa de los panes, en donde había 12 tortas y los cuales también al comerlos le daban la fortaleza para poder caminar, poder seguir y tener las jornadas en el desierto que tuvo el pueblo de Israel. Lo mismo para nosotros, ese pan nos da la fortaleza para este tiempo, para estas tinieblas, este desierto y todo lo que estamos viviendo, podemos comer de la mesa de los panes porque nos convertimos en sacerdotes para el Señor nuestro Dios. Y vamos a Apocalipsis 1, versículos del 5 al 6. Apocalipsis 1, versículos del 5 al 6.
porque volvemos a lo mismo. Yo les puedo decir aquí una cátedra, usted es sacerdote y usted es Juan Camaney en el tabernáculo del Señor, pero mejor vamos a la palabra que nos dice de lo de ser sacerdote. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 5 al 6. ¿Lo tenemos? ¿Ya llegó? Gracias, Jesús. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y cuando se está en el atrio y dice, eres una nación grande, eres rey y eres sacerdote, no teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, lo llevamos todo a este plan terrenal y digo, claro, soy rey, entonces me merezco todo. Soy sacerdote, claro, traigo la unción, pero gracias a Dios porque el domingo Dios nos hace reyes y sacerdotes no para este tiempo, porque así como Jesucristo está ministrando un templo allá arriba, es sacerdote que heredó el orden de Melquisedec en el templo del Padre, Dios también está llamando a nosotros a ser reyes y sacerdotes, bendito su nombre, a ministrar obviamente el santuario celestial del Hijo que está allá arriba, pero también a ministrar el santuario celestial en el ámbito del Padre, que también se encuentra allá arriba, bendito sea el nombre de Dios. ¿Y dónde va a aprender y dónde aprende a ser rey y sacerdote? No es que Dios allá arriba le ponga la mitra, le ponga todas las vestiduras y le diga, ahora sí, vas a ministrar. Pero incluso si usted y yo no aprendimos, y aunque hayamos leído los libros de Moisés, pero no lo hayamos entendido, obviamente no vamos a poder ministrar arriba, porque eso se aprende aquí abajo. Hermano, el día de hoy estamos teniendo el privilegio de poder aprender cómo ser sacerdotes, porque está escrito en el Antiguo Testamento y dice en Hebreos, lo leímos, que Dios puso todas las cosas como figura de las cosas celestiales en Cristo Jesús. Hermosamente estamos siendo enseñados, hermosamente estamos aprendiendo cómo ser sacerdotes allá arriba en la eternidad, bendito su nombre, pero se practica aquí, en este tiempo, en este lugar y en la tierra. Puede alabar y bendecir a Dios, gloria a su nombre. Gracias Dios, gracias. Vamos por favor, Apocalipsis 4 del 8 al 10. Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Gracias Jesús. Lo tenemos. Perdón, puse 4, pero es 5 del 8 al 10. Lo tenemos, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Así que estos 24 ancianos y estos seres vivientes es gente que fue redimida, porque los ángeles no fueron redimidos como nosotros, o Dios tiene un propósito de cómo va a rescatar Dios a los ángeles. Estoy ahí en el versículo 9, dice, y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. Hay un lugar donde van a reinar estos
sobre la tierra. Ok, vean lo que dice el 11, compruebo esto más. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. Ahí está otro versículo en donde, aunque en Apocalipsis 4 dice que solo son 4 animales y 24 ancianos, es Dios solamente mostrando el cuadro de lo que debemos de adquirir en nuestro camino para ser reyes, para ser sacerdotes, teniendo estas 4 naturalezas en nuestras vidas. Teniendo estas 4 naturalezas, y lo vamos a ver en los colores que tiene esta puerta, entonces Dios nos va a llevar a poder decir que somos reyes y sacerdotes. Y estos reyes y sacerdotes que habla aquí la Biblia están diciendo el lugar en donde están ministrando. Es en el ámbito del Hijo, es en este lugar del lugar santo, porque la nueva tierra tiene que ver con ese lugar. El lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y es otro nivel. Amén. Así que en Dios, cualquier gente que dice quiero el atrio porque ir más adentro y leer y oír que Dios demanda más de mí, de repente, no sé, espero que no le pase como a Oscar Cruz, se enojaba en un sentido, ¿y por qué hay más? O sea, pues yo quiero más, pero el más en Dios es más de mi carne, más de mi orgullo, más de mi soberbia, más de lo que tengo, y sí pide Dios más de nosotros. Más, o sea, si alguien dice, quiero el atrio, deseo el atrio y caminar cristianamente bien, porque en el atrio se camina bien, está su sangre que nos perdona, está el fuego, están sus dones, está su nombre, está el lavacro, y está bien, o sea, en un lado, pero Dios de aquellos que dice, muchos llamados, pocos escogidos, pero aún más poquitos los fieles. En Dios, las multitudes, de alguna manera, no es que a Dios no quiera, o las multitudes no le impresionan a Dios. Le impresionan de aquellos que dicen, sí deseo, sí quiero, y Dios, lo que tú pidas, exijas y desees de mí, aquí está, y quiero eso que está allá arriba en el cielo. Amén. Quiero eso, porque hermosamente aquí hablamos de cosas muy, muy altas que Dios tiene, pero esas cosas muy, muy altas, obviamente, Dios dice, exijo de ti. El otro lado es en un sentido fácil, porque es entregarle nuestras vidas, amén, es entregarle nuestro ser, es ir a pedir perdón, es tener su sangre, es tener su nombre, gloria a Dios, es caminar como Dios quiere que nosotros lo hagamos, santamente, justamente, piamente, porque cuando veamos más cosas de las que Dios quiere que nos apartemos, obviamente habrá quienes digan, ¿y por qué Dios exige eso de mí? No se lo entrego y poder hacer en nuestra vida como nosotros queremos, porque en Dios hay cosas que nos pide, que nos dice que le entreguemos nuestro vestir, nuestra vida, santidad a Dios. Así que, bueno, mañana lo mencionamos en el bautismo, en el momento que toque, el por qué pedimos túnicas, el por qué mujeres que usted ve aquí o como viste la pastora, no es porque uno imponga, es que así te debes de vestir, no, es porque eso dice su palabra, es la verdad, conocemos la verdad y dice la verdad te hace libre. Y entonces si queremos esa verdad, va a implicar más de nosotros, amén. Híjole, entonces ya hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque sí hay quienes dicen, yo quiero, yo deseo, Señor, porque qué hermoso es decir, hay $1,000,000 para ti. Wow, dice, yo lo quiero, pero ya de repente viene la trampa, ¿verdad? De aquellos premios, 1,000,000, un auto.
pero viene la trampa, tienes que hacer montón de piruetas, en un concurso, montón de cosas, ganar, y mientras más arriba esté el premio que ya vas a llegar, te la ponen más difícil. Y si eso es en el mundo, de igual forma, algo exitoso en alguna empresa, en algún lugar, necesitas maestría, y si tienes doctorado, mejor, porque para las cosas del mundo, igual forma, a veces le damos a todo lo que tenemos, pero Dios en ese lado que nos dio todo eso, el mundo lo pervirtió, pero en Dios también hay ese lado de poder. Si Dios quiere más y más que lleguemos, va a pedir más de nosotros. Amén. Puede alabarle, puede bendecirle. Gracias, Jesús, porque este lugar, la Escritura dice que en lugar de tener 4 columnas y ser más, esta puerta es más angosta, la otra del lugar del atrio era muy grande, con 4 columnas, se podía ver, pero esta era para los sacerdotes, medía 10 codos, que son 4 codos y 4 metros y medio, y era más alta, medía 4 metros y medio de alto. La puerta del atrio medía 2 metros con 50. Alguien tal vez brincando y saltando sí podía ver lo que había ahí, y también alguien así poniendo algo se podía brincar. Por eso Jesús dice que algunos no quieren entrar por la puerta y se brincan. Hay gente que dice que por sus buenas obras va a poder entrar al cielo, por sus buenas obras, así sea la persona más buena y que haya hecho el montón de obras y donado aquí y dado a la Madre Teresa de Calcuta y dado para África y dado para Acapulco y dado para el montón de cosas. Obviamente no es eso en Dios, porque lo único que nos salva es la sangre de Jesucristo. Pero para entrar a esta puerta que es la verdad, el camino se hace más estrecho, pero también la verdad que Dios tiene para nosotros es más alta, bendito su nombre. Se extiende su verdad y se extiende las cosas celestiales a cosas más altas que Dios desea dar a nuestras vidas. Gloria a Dios, pero sí pidiendo Dios más de mí, pidiendo Dios más de mi ser, pero dice, sabes, entra esa puerta, porque es increíble lo que nosotros vamos a aprender y vamos a saber y vas a tener. Hubo una hermana, la hermana Hicks, pagó el precio. Por eso puedo compartirles esto que estoy diciendo a ustedes, porque hubo alguien que quiso esas cosas altas celestiales, nos las pone en bandeja de plata, y como sé lo que hay y lo que existe, también le digo, Dios, yo quiero, Dios, que deseo entrar, déjame entrar, y gloria a Dios, porque de igual manera, siempre que usted va a poder venir aquí, Dios tiene ese plato de cosas altas, de cosas profundas, de cosas tremendas, porque de alguna manera, de igual forma, en Dios deseamos pagar el precio, amén. Deseamos pagar lo que Dios pide para nosotros y que como iglesia también podamos llegar, bendito sea su nombre. Entonces, estas columnas eran más altas y más estrechas. ¿Por qué? Porque las 4 columnas del atrio nos hablan de los evangelios, y no que los evangelios sean menos, pero cuando nosotros nos adentramos a estas 5 columnas, tienen que ver con los 5 escritores que nos dan todas las epístolas universales. Y estos autores obviamente son Pablo que escribe la mayoría del Nuevo Testamento. También tenemos a Juan, que escribe 3 cartas. Tenemos a Pedro, que escribe 2, primera y segunda de Pedro. Tenemos a Santiago, que escribe también libro de Santiago. Y tenemos a Judas. En alguna de sus cartas, Pedro viene y dice, es que Pedro escribe cosas que son difíciles de entender. Hay quienes en el atrio
y es hermoso estar ahí, vuelvo a eso, y hablan del evangelio, y en el evangelio obviamente vamos a encontrar que somos hijos, que nos da su gracia, que encontramos las parábolas que cuenta Jesús, y también vienen y dicen, no vamos nosotros al Antiguo Testamento, porque ahí sí, hermano, es pura ley, pero ya no estamos en esa ley. Hoy eres hijo de disfrutar, de gozar. Él te compró Jesús, el Padre te ama. ¿No ves al hijo pródigo? Si te arrepientes, como el Padre, mira, te da anillos, te da vestido, tradúcelo a carros, a casas. Pero las epístolas en Pablo nos hablan de otro mundo totalmente diferente. Encontramos a un apóstol que dice en ayunos, en hambres, en desnudez, dice, hay una meta y yo corro. Dice, o sea, se debe ser atleta, y un atleta se sacrifica para ser atleta, correr y ganar. Y dice, el quien pelea, o sea, Pablo viene y empieza a hablar, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dice, o sea, lucha, espérame, yo soy hijo, yo quiero nada más disfrutar. Eso está afuera. Pero meterse en la verdad, nos encontramos con cosas más altas, más profundas, pero que Dios también, por ejemplo, el domingo, ¿no? Todo lo que encontramos en Apocalipsis que Juan escribe. Y hay quienes también dicen, no nos metamos a esos misterios porque te vas a espantar y te van a dar miedo. No hablemos de cosas futuras porque solo Dios sabe el futuro. En el atrio dicen, solo disfruta, ya eres hijo. Pero en realidad estos 5 autores nos lleva a Dios a cosas altas, profundas. Amén. Entonces, por eso, estas columnas representan esa parte de la palabra de los autores del Nuevo Testamento. Cada columna nos da la verdad. Cada columna nos dice, hey, ¿quieres más? Están más adentro. ¿Y por qué 5 columnas? Sé que ese cuadro de allá necesitamos hacerlo de otra manera y no hemos ido a ese cuadro de la triple naturaleza del hombre. Sé que mi esposa dice, mi esposo les va a mandar y no les he mandado nada de lo que mi esposa dice que les debo de mandar. Pero ok, este es un cuadro donde usted y yo tenemos 5 sentidos. Tenemos el sentido de la vista, olemos, gustamos con la boca, oímos y tenemos el sentido del tacto. Y Dios al ser humano nos dotó de un alma y está en nuestra alma, por ejemplo, en las manos es afecto, en los oídos es memoria, en la nariz es conciencia, en la boca es razón, usted y yo razonamos, en el ojo es la imaginación, y son 5 sentidos que tenemos en el alma, y en el espíritu Dios también puso otros 5 sentidos. Por ejemplo, tenemos la adoración en las manos, tenemos la reverencia en el oído, tenemos la esperanza en la nariz, tenemos la oración en la boca y tenemos en la vista la fe. Pero estos canales, cuando el hombre cayó, se corrompieron. Todo esta triple naturaleza del ser humano se corrompió y estos canales se taparon. Pero viene Dios y dice, si tú entras por esa puerta y de igual manera deseas más altitud de las cosas que tengo para tu ser y tu vida, esto viene Dios y empieza a transformarlo, y empieza a cambiarlo, y empieza a renovarlo de la manera en que cayó. Dios desea renovar nuestra triple naturaleza del hombre. Y dice Dios, tengo el sacerdocio con el cual voy a trabajar con tu triple naturaleza, tu ser y tu vida, para que tú puedas ser el sacerdote que ministre dentro de mi templo. Bendito su nombre, porque a veces venimos y nuestra adoración no pasa, no existe, no está. Nuestra fe decimos, ay Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser nuestra conciencia, nuestra vida? Pero viene Dios y dice, adéntrate más,
a ese santuario y vamos a encontrar cómo estos canales, estos conductos empiezan a fluir, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ser, porque hemos encontrado la verdad. Encontramos la verdad que salva, que sana nuestro ser y nuestra vida. Gloria al nombre de Dios. Y nos dice también, leímos, no hemos leído, ¿verdad? ¿Dónde están estas columnas? Vamos a Éxodo 26, si no me equivoco. Sí, hermana. Entonces, la puerta del tabernáculo en la palabra corresponde a los 4 evangelios. Sí. La puerta del lugar santo corresponde a Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas. Así es. Y la puerta del lugar santísimo, No, ok. No hemos llegado al velo, hermana. No se preocupe y está bien. No, y qué bueno. No, está bien. Está bien, hermana, está bien. No, qué bueno, porque igual a lo mejor alguien aquí se estaba preguntando y a lo mejor hay alguien que ya lo sabe. El velo, hermana, hemos visto un poquito, vamos a llegar, tiene 4 colores, el velo, y tiene querubines, el velo para la entrada del lugar santísimo tiene 4 colores y tiene querubines. Hermana, es que esa puerta del velo, una vez que pasamos por los 5 autores de las epístolas universales, ir a los 4 evangelios, porque son los 4 evangelios, hermana, pero a otro nivel. A otro nivel, hermana. Porque en el nivel del atrio, y no es que sea sencillo decir, el sembrador salió a sembrar. Pero antes Jesús ahí dice, porque el reino de los cielos es. Así que no es una parábola, no, en un sentido no solamente en el atrio para enseñarle a alguien que tiene que entrar al reino de los cielos. No, está hablando en esa parábola Jesús de un ámbito que nos enseña su palabra, que es el ámbito del Padre. Y se llega a través de conocer los secretos de esa parábola, pero a otro nivel. Porque algo que les he expresado aquí, no puedo poner a Dios en mi mente, que es pequeña, a decir, es que solo me quiere enseñar Dios esto. Porque en un versículo, en una tilde, en algo pequeño, hay un montón de capas bien profundas en la palabra de Dios, que incluso, hermana, en la eternidad, Dios nos va a llevar a Jesús a aprender qué cosa, quién sabe, que vamos a decir igual que aquí, eso no lo sabíamos, eso no lo entendíamos, porque en Dios no hay límite que le podamos aprender de lo que tiene en su palabra, sí, hermana, pero son niveles que Dios nos va enseñando, pero la puerta, el velo, nos vuelve a llevar Dios a los 4 autores del Evangelio, pero es en un carro, en un trono carroza, que nos desea llevar Dios como un transporte a otro nivel, pero al sacerdocio de Melquisedec, porque falta cómo es el sacerdocio de Melquisedec en el templo de Salomón, que era algo distinto a el sacerdocio que estamos apenas estudiando, bueno, no apenas, sino que estamos viendo el sacerdocio, porque con los hermanos, por ejemplo, ya vimos las 8 vestiduras, ¿se acuerda? No es que las vamos a tocar, porque si hubiera dicho el domingo, vamos a hablar del sacerdocio, luego a lo mejor la mente de los que han estudiado sacerdocio conmigo va a decir, el hermano va a hablar de las vestiduras, pero gloria a Dios, porque si el hermano Pedrito igual se para aquí a hablar del sacerdocio, o el hermano Trino, nos van a enseñar otros cuadros que tiene el sacerdocio, y vamos a seguir siempre aquí aprendiendo, gracias a Dios, el montón de cosas, hermana. Gloria a Dios. Lo que cuando yo llegué hace como 15 años, no sé, y la hermana Hicks, hermana, nos predicaba y decía, yo tengo 73 años enseñando. Yo decía, no sé nada, sigo sin saber nada, hermana, pero
yo lo que hice en un lado, creo que muchos de los que estamos aquí, que conocemos y estamos viendo este mensaje, lo que hacemos es correr, bendito su nombre, lo que hacemos es correr, gloria a Dios, es ir y poner prédicas y poner este mensaje y poner de lo que está esto, porque hay muchos predicadores de IMEC, por ahí le vamos a mandar, hermana, los predicadores de IMEC, y usted, hermana, llenémonos, amén. Sé que son hombres, mujeres ocupadas, gloria a Dios, porque nos podemos alimentar para poder enseñar, pero Dios es bueno, porque la pastora dice, voy al retiro, porque va a llenarse, porque va a aprender, porque y vuelvo a esto, y puede venir otro pastor y decir, vamos a ver el tabernáculo, hermanos, les va a dar otros cuadros y otras cosas que no nos imaginamos, porque Dios es bueno y fiel, y estamos viendo tal vez una cara de lo que yo sé, pero puede venir otro, bendito su nombre, porque su palabra es infinita, es eterna, gloria al nombre de Dios, pero sí, son 3 puertas, el otro lugar son los 4 evangelios, pero a otro nivel, hermano. Sí, puede bendecir a Dios, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, oh Jesús. Ok, entonces vamos. Sí, hermano Pedro, adelante, mientras busco. Sí. Es hermoso entender un poquito de esto, de la palabra del Señor. Donde nos enseñaba usted de la puerta del atrio. Sí. Inclusive ahí hay niveles muy más. Porque simplemente podemos ver que ahí entran todos. Sí. Pero quien tiene el llamamiento para ser la esposa. Sí. Entonces, desde que entra a la puerta del atrio, entiende lo que significa la puerta del atrio, que es Sahar. Así es. Y que esa palabra Sahar en hebreo significa que Dios es tan bondadoso que en esa palabra el Señor nos da al entrar, al dar el primer paso, nos da toda la capacidad para llegar hasta el lugar santísimo. O sea, no es que ya nada más entremos al atrio, No, sino que Dios, en cuanto aceptamos el camino crucificado que consiste en entregar, en confesar, en crucificar mi carne completamente, Él hace que yo penetre al atrio y me da toda la capacidad para recorrer desde el atrio hasta el lugar santo. amén. Amén, gloria a Dios. El lugar más alto en el templo de Salomón mide 20 codos. El lugar santísimo en el templo de Salomón mide lo mismo que la puerta del atrio. ¿Por qué cuando entramos también precisamente por esa puerta sentimos todo eso? Dios nos dice, mira, es que hay un camino. Te doy por don primeramente una probadita, así como cuando vamos a lugares, pruebe nuestro yogur, pruebe nuestras galletitas, pruebe nuestro jamón. 20 codos, hermanas, 20 codos, sí, 20 codos. Ajá. La puerta 9 metros medía, pero en el templo de Salomón, y es que aquí alguna vez, hermana, ya estudiamos el templo de Salomón. Lo malo que no lo grabamos, pero sí hay, bueno, Carlos Estal también nos ha predicado sobre el templo de Salomón. En estudios de la hermana Hicks hay poco sobre el templo de Salomón, pero cuando lo estudiamos, el lugar santísimo, porque el templo de Salomón, al igual que el tabernáculo, son 3 lugares, y el lugar santísimo mide 20 metros. Volviendo a eso mismo, es la entrada, pero como dice el hermano Pedro, en realidad, por eso el atrio es increíble en un lado, cuando es nuestro primer amor y todo lo que recibimos es un ámbito que el Padre nos permite tener por don, pero después dice, necesito esposa, te enseño el camino, pero yo necesito que tú crezcas en esto que te enseñé. Porque nos dio una probadita y es lo que nos espera al final en un sentido, porque el final o estar en Dios, hermano,
va a ser lo más grande e increíble que podamos imaginar, sentir, tener, pero nos da Dios pequeñas probadas también cuando viene su Espíritu Santo, también cuando Él desciende y está aquí y está, Sharabasía, en fuego, en amor, en sentirlo en nuestra vida, diciendo Dios, es que te doy, porque dice en una ocasión la hermana Hicks, dice que Dios lo llevó le dijo, Dios, ¿qué es estar en tu presencia y qué es sentirte? Y la hermana dice que Dios la llevó y dice yo sentí, dice que cuando estaba en todo eso, dice, me siento morir, Señor, y que el Señor la regresa. Y después decía ella, ¿por qué? No me morí ahí, ya me hubiera ido. Pero dice, es la cosa más grande, increíble, uno estar en la presencia de Dios. Y a donde nos lleva el sacerdocio que aprendemos primeramente Levítico, nos lleva al sacerdocio de Melquisedec, que es uno más grande que, si Dios quiere, porque también no recuerdo haberlo estudiado más o menos, pero el domingo empezamos con el sacerdocio. Oremos a Dios si Él desea llevarnos a entender o aprender sobre el sacerdocio de Melquisedec, que no es que sea complicado decirlo, expresarlo, porque en el tabernáculo el sacerdote tenía comunión con Dios y era solo el sacerdote entrar a esos lugares. Pero el sacerdocio de Melquisedec, el templo de Salomón, tiene que ver con la hermandad y tiene que ver con la gente que nos rodea. Porque cuando yo tengo comunión con Dios y a Dios no lo veo, de alguna manera, estar en comunión con Dios en el ámbito del Hijo, pareciera no haber ningún problema en un sentido de que es Dios y yo. Pero el otro lado del otro sacerdocio es que sí, ya involucra la hermandad, ya involucra tu prójimo, donde el prójimo, el lindo pastor que ustedes tienen, a veces les va a sacar la carne. Y la persona es tu hermano de al lado, pero ahí tienes que ejercer el sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio levítico es solo tú y Dios. Y cuando estás ahí, no te interesa nadie más. A mí me interesa solo recibir, a mí me interesa solo tener de Dios. Yo estoy en comunión con Dios, otros no sienten, otros no. Yo estoy ahí, yo quiero, yo deseo. Y en un sentido, lo demás no nos interesa porque estamos en comunión con Dios. Pero cuando pasamos al sacerdocio de Melquisedec, me interesa la hermandad, me interesan las otras cosas. Es lo que hay en esa parte de diferencia entre los dos sacerdocios. No sé si más o menos me doy a entender, pero es todo un mundo, todo algo en Dios, pero si Dios abre la puerta y le pedimos, porque el domingo que viene, wow, vamos a ver si llegamos a don. Ok, Éxodo 26, y está bien que pregunten, sí, no hay problema. 36, ¿lo tenemos? Sí. Éxodo 26, versículos 36 y 37. Lo tenemos. Dice, y harás la puerta del tabernáculo, una cortina de cárdeno o azul y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina, aquí está, 5 columnas de madera de sitín, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y hacerla haz de fundición 5 basas de metal. Entonces, es esta puerta donde su material nos dice, estaban hechas de madera de sitín, cubiertas de oro. Y en este santuario, algunos materiales empiezan a cambiar, porque las primeras columnas que estaban en el atrio eran de madera de sitín, pero ¿de qué estaban recubiertas las columnas del atrio, hermanos?
¿Alguien se acuerda? Ese que el hermano Pedrito dice, yo sí sé, pero dejo que contesten los demás. ¿De qué material estaban hechas las columnas del atrio alrededor? Que eran, ¿alguien se acuerda? Dice que de metal, sí, de metal, gracias hermano, sí, de metal. Y ahí en el atrio, la madera de sitín, hablaban de la humanidad de Jesús, aquí también siguen hablando de la humanidad de Jesús, y en el atrio era el juicio que cayó sobre Jesús, que cayó sobre él para llevar nuestros pecados. Y entonces en el atrio hay todo eso del juicio, pero aquí las columnas cambian a oro, y el oro nos habla de su divinidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en un lado, mientras más estrecha o más nos acercamos a Dios, obviamente en un sentido debemos de fallar y de pecar menos, que sí fallamos, que sí pecamos, y es que el otro lado está Dios mostrando lo que tenemos en nuestro ser y en nuestra vida, pero cambia el material, diciéndonos Dios, vas a encontrar la verdad, te vas a encontrar con Jesús, un sacerdote que como humanidad que tuvo, te va a entender. Pero de igual manera, a todo lo que está ahí en las epístolas, en los evangelios, en su palabra y que veas alto, Él es Dios y nos va a llevar, bendito su nombre, Él es Dios y nos va a llevar, gloria a Dios, porque Él es Dios, Él todo lo puede, Él todo. Ya vimos que si nos metemos adentro del santuario, vamos a ver los querubines, vamos a ver los colores, vamos a ver todo lo que Dios tiene adentro ahí. Y entonces Él es una columna. ¿Y una columna para qué nos sirve, hermanos? Bueno, aquí, para soporte, hermanos, para soportar. Entonces, Él en su humanidad te entiende y es una columna, gloria a su nombre, que sabe que fallamos, nos equivocamos, pero también dice, es una columna en una deidad, bendito su nombre, en donde dice, yo sé y deseo que quien está escuchando y por algo estás escuchando esto y estamos escuchando este mensaje, gloria a Dios, porque Él nos va a sostener, Él nos va a llevar, bendito su nombre, Él va a hacer que nosotros lleguemos, gloria a Dios, amén, Él va a hacer que lleguemos porque tiene deidad y nos entiende en humanidad que tiene, bendito su nombre. Entonces encontramos su humanidad, su vida resucitada. La madera de sitín nos habla de esa humanidad en el atrio y ya vimos, ¿verdad? Que fue recubierto con bronce. Gracias, Jesús. Y nos dice también que sus basas eran de metal. Estas columnas eran de metal, obviamente volviendo a eso mismo, que eran sostenidos por el juicio que llevó Jesucristo, porque el Padre nos ama, nos perdona, porque ya hubo uno que pagó, ya hubo uno que nos redimió y nos desea llevar a todo esto alto, grande, porque dice hay uno que yo sé sostiene todo esto. Las basas eran para ser colocadas y sostener las columnas. Gracias, Señor nuestro Dios. Gracias. Las 5 columnas debían descansar sobre bases de metal. Cuando entramos al lugar santo, registramos los sacrificios que en el juicio de pecado Jesús soportó por nosotros. La experiencia de crucificar la carne y de negarnos a nosotros mismos. Es algo que necesitamos y hacemos a través de esas basas que es su sangre. Nosotros podemos seguir entrando, seguir caminando. Él nos sigue perdonando y nos sigue amando. Amén. Hasta aquí estamos bien. Vamos a orar por la palabra que hemos recibido y vamos a dar gracias a Dios. Hasta aquí, todo bien, hermanos. Hasta aquí, todo correcto. Gloria a Dios. Él es bueno. Amén. Él nos ama y no porque nos exija más. Y volviendo a eso, mayor sueldo, más exigencia al que tiene el mayor sueldo, ¿verdad que sí? Así es Dios, nos ama y dice esto es para ti, pero obviamente hay un precio por pagar. Caímos tremendamente en el huerto, pero obviamente Dios dice Jesucristo vino
para volvernos a regresar a ese huerto donde pertenecemos y ese lugar en Dios donde Dios desea que nosotros estemos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias porque hoy es nuestra oración, porque hoy es nuestras vidas, porque Dios has querido y quieres que seamos sacerdotes, porque quieres que ministremos, Señor, en tu santuario, porque nos quieres utilizar, Señor Jesucristo, no solamente en este tiempo, sino de igual manera en otro tiempo. Así que en esta hora, hermano, dile a Dios, tenemos el fundamento, tenemos tu sangre preciosa, tenemos el fuego, tenemos las aguas, te puedes lavar y empieza a entrar a ese lugar santo, a conocer esa verdad que Dios tiene para nosotros, para ya no ver con la luz de nuestros ojos, con la luz de nuestra conciencia caída, de nuestra razón, de nuestra humanidad, Señor, en nuestro cuerpo, de cuando en nuestro espíritu, Señor, nuestros canales cerrados, porque ciertamente no entramos al lugar santo, pero están esas 5 columnas, está, Señor, tu palabra, que nos vas a dejar ver, nos vas a dejar entender, nos vas a abrir para nosotros tu palabra, Dios. Gracias porque en ti no hay límites, Señor, de poder conocer, de poder aprender, de poder entender. Te damos gracias, alabamos tu nombre, te bendecimos, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que estás trayendo para nosotros, estás trayendo para nuestras vidas. Sí, es más angosto el camino, pero es alto lo que Dios nos quiere dar, es alto lo que podemos entender, porque afuera en el atrio, Dios, es hermoso y aprendemos muchas cosas. De hecho, es el inicio para encontrar ese camino de la esposa, pero tú eres esa verdad, ese camino y esa vida que deseas para nuestras vidas, Dios. Antes no veíamos, pero hoy estamos viendo de otra manera, más alta, más profunda, Señor. Pero gracias por quitar de nosotros aquello que estorba, aquello que no es como tú. Señor, quita, porque en mi vida nos metimos tal vez filosofías, libros, ideas, pensamientos, y todo eso se queda, Señor, al cruzar la puerta y poder ver esa luz solamente de tu palabra. Gracias por ser el sacerdote para nuestras vidas. Gracias porque sí podemos entrar, porque está tu humanidad que nos entiende, pero está tu deidad, Señor, que nos va a llevar, bendito su nombre. Él quiere llevarte, Él desea llevarte, Él desea una esposa, Él tiene una esposa, lo dice el libro de Apocalipsis. Así que, Señor, entramos para entrar en tu carro, ver esos querubines, ver ese santuario, Señor, formado en nosotros, formado en nuestras vidas, y te damos gracias por poder hacerlo, Dios, para nosotros. Lleva con bien a tu pueblo, guárdalos, cércalos, sé con ellos. Te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos. Sé con ellos, Dios, en su salida y su entrada. Y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¡Hey, Shahaya! ¡Hey, Riva Shahaya! Gracias.